Ya estamos en vivo, Jess, otro día más, otra semana más. Hola Como Jackie, ¿cómo estás? Qué emoción. qué emoción, una semana llena de cosas súper bonitas, de regalos súper lindos, y seguramente ya está por aquí una persona que Moni, nuestra Moni. sí, nuestra Moni, que tanto queremos. Nos ha acompañado desde el primer en vivo y estamos súper agradecidas y contentas por tenerla con nosotros, porque también ella nos llama que somos sus amigas vitamina, pero también ella es una vitamina para nosotros y nos hace recordarnos que este live empezó justo con la intención de lograr ese impacto, de poderle sumar con vitaminas a las personas a través de lo que compartimos y de nuestros diferentes puntos de vista sobre cada tema que abordamos. Así que Totalmente. con eso hago check-in. No, y aparte, creo que también nos impulsa muchísimo que nos comparta, o sea, todo lo que ha logrado a partir de estos lives, que justo te lo comentaba antes de entrar al en vivo, que se me hace increíble el impacto que hemos estado generando con esta idea que salió un día, ¿no? De hablando, compartiendo experiencias y fue como, vamos a darle y de repente empezamos a hacerlo y probarlo y de pronto, bueno, a mí me llena el corazón, Moni, ya vi que andas por aquí y estamos felices, 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 felices de todo lo que nos compartes, de todo lo que has logrado, que nos hagas parte también de tu proceso de cambio, de evolución y estamos súper agradecidas y súper contentas con eso. Y nuevamente, Moni, como te lo hemos comentado en el chat que tenemos del grupo, muchas felicidades y gracias por compartirlo. Eso nos inspira también a nosotras para Exacto. seguirnos preparando como todos los días para este en vivo. Así Así es. que, pues, vamos a arrancar en este en vivo. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí en lo particular, me resuena mucho, Uh -huh. em, porque yo fui un poco esa persona mis primeros años profesionales, donde no me gustaba tanto exponerme, pero después de varios años y de experiencias profesionales, que debo decirte que yo no fui de estar en muchos trabajos. Uh Em, -huh. yo creo que sí estuve en unas 5 empresas o 6. No, Eh, bueno, sí estuviste en varios. Yo estuve en dos nada más. Bueno, tres. bueno, pero tú eres millennial, yo soy generación X y yo tengo trabajando desde, ¿qué será? 21 años, 22 años. Bueno, sí. Entonces, 5 o 6 empresas en 20 años no estuvo tan mal, ¿no? Pero, ¿y llevas qué? ¿10 años con tu, como, o sea, con tu negocio? Oficialmente 8 años, pero prácticamente tengo 10 años cuando empezó todo esto, ¿no? Yo lo Ok, empecé cuando estaba en el máster. ok. Entonces, sí, hace ratito. Pero fíjate que es un tema que a mí, cuando lo platicamos vamos a hacer un en vivo con este tema, me resonó mucho porque yo lo veo con parte del personal de mis clientes, con el talento en mis clientes, y lo veo con mis alumnos también. Cuando daba clases en licenciatura, era para mí muy evidente, pero curiosamente en formación, en educación continua, que son diplomados, son certificaciones, y en el máster, un poco menos, es a otro nivel, que después seguramente hablaremos de ese tema, pero no todos se quieren exponer. Y yo quisiera partir este en vivo desde dos perspectivas en mi aportación el día de hoy. Por un lado, lo que me impide o lo que me limita a exponerme, que tiene que ver con mi formación, mi sistema de creencias, mis heridas emocionales, y la otra parte que tiene que ver también con la ignorancia de cómo hacerme notar y cómo exponerme y manejarme sin salir herido. Y si salgo herido, ¿cómo curar mis heridas? Porque Sí, cuando tú te permites exponerte y salir al mundo, evidentemente no siempre te van a llover rosas, a veces te van a llover tomatazos, pedradas, cuchillos y lo que quieras. Entonces, también es importante que cuando hablemos del tema de exposición,
estemos muy conscientes que debemos estar emocionalmente preparados para ambas cosas. Totalmente. Y yo quisiera, antes de entrar como en ese tema, porque evidentemente siempre hay un precio a pagar, ¿no? Ujú. Pero yo quisiera retomar lo que estabas mencionando y hacerte la pregunta directa y también preguntar a las personas que nos están viendo y que nos compartan en los comentarios, Ujú. ¿por qué nos incomoda o por qué tú crees que nos incomoda tanto exponernos? Yo he encontrado en mis años de investigación personal para entender esto, eh, 3 razones básicas. Lo primero es el miedo a brillar y a figurar, y a lo mejor algunos me van a decir: "¿Pero cómo crees? Pero Jackie", voy a imitar a Jorge Lozano, "pero Jackie, ¿cómo?". Bueno, la realidad es que sí nos da miedo figurar, porque Claro, una vez que tú empiezas a brillar y figuras, es un mundo que no conoces y nos da miedo saber qué sucede alrededor, cómo lo gestiono, cómo lo controlo, cómo me debo comportar, qué más sigue para mí. Y no me refiero en temas monetarios, es qué sigue, qué más tengo que hacer para que se sostenga. Entonces, uno, el miedo a no saber qué hay cuando empiezas a brillar y figurar. Lo segundo es porque puedes ser una persona a nivel de personalidad muy tímida y no te sientes cómoda estando o cómodo estando en el reflector. Y la otra razón por la que la gente no se expone es porque no sabe y puede llegar a caer, claro, mm, miedo a la jerarquía, y puede llegar a caer en, en esta distorsión de exposición donde puede ser exagerado, desproporcionado, estrafalario. Entonces, y recibe un feedback negativo y entonces ya prefiere mejor no exponerse. Y esto te puedo dar un ejemplo muy simple que nos sucede desde la infancia. Nuestros papás, que los amamos con todo nuestro corazón, pero a algunos nos tocó que nuestros mismos padres nos dieran un manazo, nos dijeran, eh, esto es plática de adultos, no. Y cuando eres un niño, tú andas, bueno, con la inquietud y la curiosidad al 100%, pues preguntas, hablas, quieres llamar la atención. claro, Y desde ahí el decirte: "No, es compórtate, alíñate, encuádrate aquí", eso va marcando un poco también la pauta. Y claro, ese tipo de vivencias o experiencias las disparamos después en la etapa adulta. claro. Entonces, sí creo concretamente que son 3 razones: el miedo a ¿A no brillar? saber, a brillar, el miedo a sentirte vulnerable, porque personalmente no te sientes cómodo, que muchas personas les pasa eso. Y el último es el que no sabes cómo gestionarlo y mejor prefieres no exponerte porque te puedes incluso desproporcionar. Hay un ejemplo que Amy Cloudy, que es una expertaza en el tema de el lenguaje corporal, porque ella tuvo una etapa que la llevó, una herida emocional que la llevó a descubrir todo esto, y decía que cuando una persona no se sabe regular o no sabe no entiende cómo regularse a sí misma en el tema de exposición, en ocasiones puede soltar una risa que para algunos puede ser hasta incómoda, y no es que esté exagerando, es que es el nervio que está dominando su ser, y en ese momento desproporciona una simple risa o una carcajada natural y se maximiza. Entonces, ahí es importante también el tema de autoconocimiento. Incluso para exposición es básico que te conozcas para saber cuáles son tus alcances. Por supuesto. Y yo también em, creo que nos cuesta mucho también incomodarnos. Definitivamente, esta parte de el miedo a brillar, el miedo a mostrarnos vulnerables y el Ujú. miedo a, creo que también como que muchas veces a pensar que exponerte es compartir toda tu vida, ¿no? O Ujú. sea, como que tienes que compartir todos los aspectos de ti, todas las versiones de ti
para que alguien confíe en ti. Y creo que, primero que nada, tendemos a, y yo quisiera comenzar con algo bien básico, o sea, ¿qué es para ti exponerte? Porque para algunas personas pueden asociar que la exposición es algo malo. O sea, es como, no, o sea, como que exponerme es compartir aspectos de mi vida que yo no estoy dispuesta a compartir o mostrar partes de mí que... Entonces le empiezas a dar una connotación negativa cuando yo creo que lo que realmente es importante y empezar por ese primer escalón, que es entender que si estamos hablando de un ámbito profesional en el que tú buscas destacar de alguna u otra forma, a la escala en la que tú consideres, creo que es importante entender cuál es el nivel de exposición que tú estás dispuesto a tomar. Porque al final del día, claro, influyen muchas cosas, como ahorita lo decías, Jackie, o sea, tiene que haber un tema de autoconocimiento, porque si tú no sabes quién eres y qué, no es que hasta dónde estás dispuesto a ir probando tu zona de confort, ¿no? O sea, a mí me pasaba muchísimo tiempo que yo decía, no, es que a mí no me gusta hablar en público. Y me aterraba y la vida me empujó demasiado a, a dar ese salto, ¿no? Ahora yo hago para que me suban a un escenario y poder hablar y expresar mis ideas. Provoco que me inviten al Provoco escenario. que me inviten. Anuncio público para que estoy abierta a que me inviten a hablar Me a sus encanta escenarios. que me inviten como speaker Me a encanta. participar en entrevistas. Claro, pero antes no era así. Yo realmente sé que mi personalidad es introvertida, pero cuando es un tema que te Yes, yo no lo apasiona, hubiera creído. ¿no? No, por supuesto que no. Es más, me sorprende que me digas que eres introvertida. Soy introvertida. O sea, Guau. claro, obviamente cuando estoy en temas que me apasionan, que tienen todo mi interés, o sea, soy la más extrovertida que puedas conocer. O sea, si yo te hubiera topado en la calle, es más, si yo En estuviera Hotmart. viviendo en Ciudad de México y nos cruzamos en por ahí los lugares que más o menos coincidimos en visitar, en la Condesa te veo, nos topamos en la calle, no sé, ¿serías introvertida? El primer approach me tiende a costar mucho trabajo. O sea, Okey, cada vez menos, pero sí puedo ser como puede ser incómodo, ¿sabes? okey. Dependiendo del O sea, contexto. no eres la compañera de viaje en un avión que abriría una conversación. No, jamás, Never mind. jamás. No, no hay forma. O sea, yo pago. Es más, puedo ponerme como dentro de un todo, audífonos, Una meterme cápsula. para que no me hablen. O sea, así. Qué interesante. Claro. Bueno, digo, pequeño paréntesis, tampoco yo soy la más platicadora en un avión. Sí me considero una mujer extrovertida, pero híjole, aquí ya me voy a estar balconeando y Está poniendo en bien. evidencia, pero que me importa. Pero fíjate que em, hay una parte muy personal en la que soy antisocial. Es Mm, bien contradictorio. Participo en muchas, dice Jessica sí, Molina, sí. que 60-40. Participo en asociaciones, escribo en un par de revistas digitales, participo en muchas actividades que requieren socializar. Pero curiosamente, me siento cómoda ahí, pero en cuanto termina el evento o esa actividad, mi batería social se agota. Entonces, Exacto. yo necesito regresar a mi casa, meterme en una cueva y aunque esté trabajando hasta tarde, pero el hecho de escuchar que en este momento no estoy yo más que solamente yo estoy en mi casa, no hay nada de ruido. Es más, tengo ventanas abiertas y no se escucha absolutamente nada de ruido. A mí eso Y me es pasa. y a mí esto me da muchísima paz. Entonces, no soy introvertida, pero sí esta parte personal, como que este refugio personal,
es bien importante para mí. Entonces, no me van a ver que soy la primera en abrir una conversación en un avión, pero si me hacen una conversación, soy súper cordial y puedo, si hay como química, empatía ahí en la plática, no, hombre, yo puedo platicar por horas. Claro. Sí, es muy chistoso, pero, ajá, Es, muy es bien. muy chistoso, pero claro, o sea, creo que parte de ahí y entender y abrirte a lo que la vida te va mostrando y dirigiendo tu camino. O sea, digo, yo empecé así y súper tímida. A mí, o sea, no había manera en la que yo abriera una conversación. Ahora ya es diferente, ¿no? Porque también te sirve como mucho practicar en las redes sociales y este mundo pues te va dando, Ah, ayudando a bueno, desarrollar habilidades. ahora eres alma de la fiesta. Pues digo, no sé todavía, pero, pero claro, te ayuda, ¿no? O sea, Claro, sí. y al final del día, eso también me ayudó a mí a empezar a probar este tema de la exposición, que evidentemente me costaba muchísimo, em, y empezar a hablar. Yo antes era de las que me prefería quedarme callada antes de levantar la mano y expresar mis ideas o dudas. Prefería quedarme con la duda a preguntar, ¿no? Al público. Entonces, a medida que la misma vida me empezó a empujar, Ujú, fue que empecé a, claro que pasas por un proceso súper incómodo, porque si tú te compraste la idea de que tú no eres buena hablando en público, que tú eres súper tímida, que tú, o sea, y entonces cuando te permites ir atravesando esa barrera, ujú, encuentras que a lo mejor no te va tan mal, que a lo mejor ya encuentras nuevos mecanismos o nuevos sistemas que te pueden ayudar a hacerlo funcionar para ti, ¿no? ujú. Entonces, y creo que también, yo creo que algo bien importante es que tendemos a pensar que la exposición tiene que ser personal. Pero ojo, ahorita que con todo el tema de las marcas personales y que todo el mundo compartimos en redes sociales, creo que es bien importante entender que evidentemente necesitamos exponernos, Claro, pero hay que tener hay que entender la diferencia entre exponerte o sobreexponerte más bien y posicionarte. O sea, porque exponerte es tener visibilidad y que así la es. gente entienda tus temas, el tema que estás aportando, qué problema resuelves, cuál es tu área de expertise y que te vean para que confíen en ti. Totalmente. Me quiero hacer doble clic en lo que acabas de comentar porque justo el tema que estamos abordando hoy sobre exponerte, el objetivo principal es ganar visibilidad, influencia y oportunidades dentro de una organización. Esto es muy importante porque al hacerte visible, tu valor crece de manera exponencial y de manera estratégica. Y exponerte no significa caer en, hablando profesionalmente, no significa caer en actitudes o comportamientos que te ridiculicen, Exacto, porque eso no te suma, te pone en un contexto visible, pero no te da seriedad profesional. así es. Y puede ser al principio incómodo porque estás a merced de las miradas, de la atención de las personas, del juicio externo, y eso puede ser bastante abrumador para las personas en el campo profesional. Sin embargo, es muy importante, porque lo hemos compartido incluso en otros en vivos, que si yo no vendo mi trabajo, si no hablo de los resultados que estoy generando y de lo que soy capaz de lograr, pues por la mercadotecnia de la fe no va a llegar. Y ese es un error que todos debemos de aprender a corregir. Yo era esa persona y por eso lo conozco muy bien. Mi mercadotecnia era la fe. Se van a dar cuenta que soy buena en mi trabajo, que doy resultados, que De nunca que tu falto, trabajo habla por ti, que mi ¿no? trabajo Así. no por mí, pero los resultados, o sea, la presentación en la herramienta que utilices no va a exponer por ti, no le va a dar una interpretación a los resultados, no va a rendir cuentas. Entonces, somos nosotros quien tiene que interpretar, como si fuera esto una actuación, tienes que interpretar lo que estás logrando y hacerle saber a los demás
¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es ese toque personal, esa marca personal que imprimes en cada resultado que otorgas? Porque eso es lo que va a ir generando este, esta cantidad de reels o esta cantidad o tu book de competencias laborales que lo hace atractivo para esta empresa donde estás o para Así cualquier es. otra empresa. Entonces, sí, el exponerte, el tener estratégicamente esta visibilidad es importante. Y algo muy importante que incluso lo platicamos en otro en vivo es que exponerte no se trata de que llegues con un checklist de todas las cosas que haces. Y esto, ojo, para quien esté llevando, elaborando su currículum de esta manera. Eviten poner una lista de funciones y tareas que realizan en sus puestos. Ujú. Lo relevante es que tú hables de los resultados que eres capaz de generar. Incluso muchas personas cuando hablan de este tema dicen, bueno, he estado trabajando mucho en este proyecto. Eso a un tomador de decisiones para contratar un talento le es irrelevante. Es diferente a que utilices una frase como este proyecto redujo X porcentaje de tiempo en este periodo e incluso que compartas cuál fue tu fórmula, qué hiciste, qué acciones determinaste, de qué manera puedes impactar o cómo generaste este resultado. A las empresas Claro. les gusta mucho entender, cuando tú te expones, entender cuál es tu receta secreta para dar ese resultado que tú estás interpretando o que estás vendiendo. Claro, de hecho, creo que ahí también hay algo bien importante. Tienes que entender en qué contexto estás jugando, en qué terreno estás jugando. ¿Por qué? Porque no le vas a hablar de la misma manera a alguien, a una empresa, que a un Ujú, público en general. Entonces, creo que totalmente. eso es bien importante, ¿no? Porque una empresa, evidentemente, va a esperar lo que realmente le va a ayudar a tomar decisiones de si tú eres la opción correcta, es que qué resultados me vas a generar, ¿no? Y dame pruebas. Pero Ujú, para un público en general, quizás van a buscar más la parte emocional. sí, ¿Qué, qué me puedes aportar? Sí, el resultado, pero también yo quiero entender quién es la persona detrás con la quien yo voy a aprender. Y eso es lo que yo enseño en mis cursos, en mis programas. Tengo una metodología que se llama Destaca con propósito. Y en esta metodología siempre menciono, yo lo diseño de esta manera. Primero entender el origen de por qué tú estás en donde tú estás. Independientemente si formas parte dentro de una empresa o si estás como independiente, lo que queremos aquí es primero entender cuál es el origen, o sea, cuál es tu historia que te llevó a hablar o a llegar al punto en el que hoy te encuentras, ¿no? ¿Para, ajá, para qué? Para que de ahí puedas definir tu por qué. Tu por qué es la creencia, esa creencia que tú construiste con base a esa historia, a esa experiencia que tú viviste, que te llevó a decidir irte por ese camino, ¿no? claro. Después, el para qué. El para qué es la contribución. Ok, ya tienes como el contexto de, pues yo viví esto, o de chiquito a mí me llamaba la atención esto, o yo quiero contribuir con esta parte, en el contexto en el que estemos hablando, ¿no? Eso realmente, pues, va a depender de cada persona. Ujú, Eh, pero sí, es importantísimo entender cuál es esa perspectiva, cuál es, qué creencia tú tienes en torno a eso, porque es ahí donde empiezas a encontrar tu propuesta de valor única. ujú, Y el para qué es la contribución, es lo que, ok, ya tengo todo este contexto, ¿cómo yo voy a contribuir? Que eso es lo que sí me puedo comprometer a ujú, llevar a cabo. Antes de la metodología es como yo me estoy comprometiendo en ayudarte a ti, Jackie, a ti, Moni, a crecer con propósito en tu vida y en tu negocio, eh, porque esa es mi misión, ¿no? De ahí ya decides el cómo y el qué, que puede ser las metodologías, las ofertas, todo lo demás.
eso es bien importante entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando ya tienes este sistema, reduces, al momento de exponerte, ya tienes un sistema que te respalda. Y entonces ya no es nada más me expongo desde un lugar Improvisación. de improvisación y comparto toda mi vida y todas mis ideas y todo lo que pasa por mi cabeza, y porque eso va a conectar. No, No. tienes un sistema que te apoya, para entender por qué y para qué estás comunicando eso. Y entonces tienes más herramientas, más elementos, no solo para demostrar que sabes y que ya generaste resultados, sino que también tienes una propuesta diferente y una perspectiva diferente y única al resto de por qué tú eres la persona con la capacidad para hablar sobre ese tema. Fíjate que eso me recuerda a esto que voy a decir, no fueron las palabras apropiadas que un jefe que tuve hace muchos años compartió en una reunión dirigiéndose a un compañero de trabajo. Él le dijo, estábamos en una reunión semanal de revisión de resultados y este compañero era un poco introvertido, pero ya tenía experiencia profesional de al menos unos 5 o 6 años. Entonces ya no estaba tan verde para presentar en una reunión. Por alguna razón, titubeó al momento de que fue cuestionado sobre un resultado. Él trabajaba en ventas y cuando respondió, eh, sucedió lo que decimos que te metes entre las patas de los caballos, que tu respuesta, tu comportamiento te va llevando como estas respuestas de mente de mono, que brincas de una cosa a otra y no hay una congruencia, no hay una secuencia lógica. Y entonces esta persona lo para en seco y le dice, a ver, vamos a ponerle Arturito. A ver, Arturito, porque además lo dijo en diminutivo. A ver, Ok. Arturito, respira y conecta, por favor, al menos 2 de tus neuronas. Si no tienes más, conecta esas 2. Wow. La forma, las palabras, la frase me parece inapropiada. Claro. En su momento para todos fue una sacudida, pero estamos hablando de una época donde era normalizado o habitual escuchar a un jefe expresarse así. Ujú. Sin embargo, hay un punto que quiero rescatar de esta manera inapropiada de dirigirse a un colaborador. Es muy importante que sí conectemos y nos preparemos cuando nos vamos a exponer en una reunión, cuando vamos a estar presentes en una reunión. Sí es importante prepararte cuando tienes un one-on-one con alguien, con tu jefe, con tu colaborador, con tu par o con alguien, aunque sea en la parte social, si vas a tocar un tema que no es esta parte relajada de camaradería, amigos, es importante que te prepares con mayor razón cuando vas a estar frente a un grupo de personas. Y lo que quiero rescatar de esto es que sí tenemos que conectar, traduzcamos estas 2 neuronas como me preparo en información y también tengo que trabajar en esto para que haya en esta parte que tú comentabas, en entender quién soy para ver cuál es el alcance y cómo me voy a desempeñar. No podemos llegar a una reunión de manera improvisada y menos, incluso nos veríamos muy mal cuando llegas a una reunión improvisada, a una reunión, uno, que no es improvisada, que ya es calendarizada, pero que tú llegas improvisando. Ujú. Esto te resta mucho y tu exposición puede ser muy endeble y te va a impactar profesionalmente. Entonces, eh, sí o sí, a mí me interesa mucho dejar claro en este en vivo que no puedes, si quieres crecer profesionalmente, no puedes evitar el exponerte. Tienes que estar ahí, te tienes que poner en el reflector, Así es. necesitas hacerte presente, necesitas desarrollar tus habilidades de comunicación, de interpretación. Y voy a decir algo que espero que no se me agüite nadie y no me vayan a funar con pero es muy importante que todos aprendamos a mejorar y a incrementar nuestro vocabulario para tener una mejor proyección al momento de exponer nuestras ideas. Y lo digo porque todavía me toca en reuniones
o en foros donde hay profesionistas de alto perfil, donde escucho todavía el fuistes, istes, dijistes, vinistes, y en lugar de decir requiero, que acá en mi ciudad es muy frecuente escucharlo, que cuando alguien requiere algo, necesita algo, utiliza equivocadamente la palabra ocupo. Ujú. Entonces, lo pongo sobre la mesa porque es importante también interesarnos, hacer ese viaje hacia adentro y darnos cuenta si estamos teniendo un lenguaje profesional. Puede ser una persona muy brillante intelectualmente, con un coeficiente intelectual superior a los grandes genios de la historia, pero si tu lenguaje no te es suficiente, no te alcanza para tener una conversación de alto perfil, eso te va restando puntos. Así es. Y también, a ver, y ahí yo sí, fíjate, Jackie, ¡ay! Se me movió esto. Fíjate que yo ahí comparto, pero también considero, ya cuando lo ves como marca, específicamente marca personal, es bien importante varios puntos, porque tienes que entender qué aspectos de tu personalidad te hacen seguir mostrándote como una persona profesional, con Ujú. un vocabulario profesional, pero al mismo tiempo que te sientas Genuino, tú, que se sienta genuino, que se claro. sienta que sigue siendo tú. O sea, por ejemplo, yo al entender que voy a un público, que yo estoy muy activa en redes sociales, al inicio intentaba yo mantener un lenguaje muy elevado y por eso hago tanta insistencia en el entender el territorio en el que estás jugando. Porque si Ujú. tú estás en un territorio en donde tu lenguaje a lo mejor es demasiado profesional y demasiado con conceptos y para el territorio en el que te encuentras, que a lo mejor es un lenguaje más casual o hay gente que no quiere usar tanto. Donald Miller, este autor, lo expresa súper bien en su libro Story Brand, que es, tú necesitas reducir el, la quema de calorías cerebrales que les vas a generar a las personas. Claro. Entonces, eso a mí, por ejemplo, yo cuando inicié, me acuerdo exponiendo mis ideas, y aparte estaba al mismo tiempo con mi maestría, pues mi lenguaje era todavía más profesional, muy utilizando estos conceptos que la gente no entendía. Pero fíjate, quiero sumar algo ahí. Yo creo que aquí hay 2 temas importantes. Por un lado, que estoy completamente alineada contigo en nuestra elasticidad del lenguaje, que es lo que tú te refieres, el ser tan elástico y flexible para dirigirte a los públicos con los que conectas, desde un nivel muy, profesionalmente muy sofisticado, hasta un nivel muy básico, Así y que es, tú así te es, veas en todos los foros una persona auténtica, no que así estés es. fingiendo ser alguien más. Estamos completamente de acuerdo. En lo único que yo sí haría doble clic y subrayaría con un highlighter es cuidemos la forma en la que pronunciamos las cosas. Totalmente. Ajá. Por ejemplo, esta parte de fuiste, hiciste y viniste, esto es ese es un error de uso de palabras. Pero lo demás, el ajustarte de acuerdo a tu público, es más, eso es mandatorio, porque al final del día, si tú trabajas en una empresa, no vas a tener la misma conversación con un ayudante de ventas, con un colaborador en piso de producción, a con un vicepresidente corporativo de la Así es, compañía. Ahí así es es. donde nosotros tenemos que manejar esta elasticidad del lenguaje porque nos va a facilitar conectar con diferentes públicos e incluso nos va a facilitar nuestra exposición. Así Cuando es. no te y por otro lado, yo sumaría el incrementar tu lenguaje, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando yo me voy a la parte extrema profesional? Eh, high level, me voy con el C level, el vocabulario, pero no tengo palabras porque no tengo
lo diríamos de una manera común y corriente, es, ¿te hace falta barrio? No tengo palabras de barrio o palabras sencillas, palabras que conecten con un perfil distinto. Y no porque sea un tema discriminatorio, pero yo no voy a conectar con un colaborador de piso de producción si yo no conozco su contexto, si yo no conozco cómo es su vida, cómo es su contexto familiar. Y no estoy hablando de cosas personales que me tenga que contar, pero no es lo mismo que una persona que me cae gordísimo hablar de este concepto, pero pues para efectos didácticos lo haré. No es lo mismo hablar desde el privilegio de vivir en una zona donde tienes resueltas cosas a una persona que de verdad tiene que tomar 3 transportes para llegar a su trabajo. Cuando tú solamente tienes que encender tu auto en la mañana, abrir tu garage y salir. Y hay personas que se tienen que levantar a las 3 de la mañana. Y esta parte también, fíjate, ahí yo me iría incluso a sumar esta parte de elasticidad del lenguaje, elasticidad de contexto. Así es. Incluso eh, las personas que se exponen públicamente, estamos hablando de políticos, de personas influentes en círculos sociales, autoridades, artistas, etcétera, personas que están muy vulnerables al lente, a la cámara, tienen que prepararse en eso también y tienen sus propios coaches porque lo que digan tiene un nivel de impacto mayúsculo por el rol que juegan actualmente en sus vidas. Claro. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Es más, pues no vamos muy lejos. Ha habido famosos en el tema artístico que han comentado o han cometido algún error al momento de expresar alguna postura o una idea y su marca se viene hacia abajo. Entonces, no pensemos que tenemos que ser alguien tan famoso o estar en el medio artístico para cuidar nuestra exposición, porque esto también, nosotros en el momento en que nos paramos en un escenario, en una reunión, en una tarima para dar una plática o estamos en una situación, es muy importante que seamos bien conscientes de lo que estamos comunicando y lo que estamos transmitiendo con nuestras palabras. Son tus 5 minutos de fama. Así es. Y creo que también, Jackie, es bien importante entender que el sistema, o sea, tener un sistema, porque si tú no tienes un sistema que te permita entender qué es lo que quieres lograr, o sea, cómo tú te quieres posicionar, cuáles son tus temas en donde tú te quieres dar a conocer, porque volvamos a lo mismo, y es algo que hemos trabajado muchísimo en los lives. Queremos, sí, que seas este profesional que destaque, que sea de alto valor, ¿no? Pero al mismo tiempo con esta parte del lado humano, que te muestres de una forma más auténtica. Hemos trabajado el tema de las creencias, que definitivamente el autoconocimiento, que es algo que forma parte de. Sin embargo, también es importante entender que si tú estás, por ejemplo, en un contexto laboral o estás exponiéndote en redes sociales, tú tienes que entender cuáles son tus temas que quieres abordar, por los cuales tú te vas a dar a conocer. Y eso es a lo que yo me refiero con sistemas. O sea, al final del día puedes utilizar, creo que el error que muchas veces cometemos, sobre todo en el tema de exposición a través de una marca, es que pensamos que tenemos que compartir, o incluso en relaciones de networking profesional, nos pasa que creemos que nuestra forma de conectar con los demás es compartiéndoles toda nuestra vida. No. O si tenemos exposición en redes sociales, que necesito entonces compartir qué estoy desayunando y que a la gente no le interesa realmente, y eso es algo que hablo mucho en mi curso, a la gente no le interesa tu vida.
O sea, no le interesa saber qué haces minuto a minuto. Le interesa saber cuál es tu perspectiva única sobre ese tema en particular que tú estás abordando, cómo Ujú, tú lo resolviste y qué insights tú descubriste o que tú desarrollaste que puede abrir o cambiar esa perspectiva que a lo mejor esa persona tiene, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a entender cuál es tu función, cuál es tu rol dentro de lo que estás haciendo, las cosas cambian, porque entonces ya tu exposición deja de verse como una amenaza y lo ves como algo que te va a ayudar a conseguir algo. Por eso yo hablo mucho del propósito, ¿no? Porque el propósito es lo que te da el que sí, te va a dar posicionamiento, te va a dar reconocimiento, pero tú también vas a entender cuál es el precio a pagar de estar exponiéndote y ujú. tener esa visibilidad pública eh, que te permita, de cierta manera, ir jugando, manejándotelo sin que sientas que tienes que sobreexponer cada aspecto de tu vida, ¿no? Claro. Fíjate que me gustaría compartir algunos puntos que preparé para la sesión y quienes nos están en este momento escuchando en vivo y los que van a escuchar después esta grabación, que tengan este checklist de recomendaciones para exponerme adecuadamente en mi tema, en mi profesión, en mi tema laboral, en reuniones, etcétera. Entonces, vayan tomando nota porque estas son recomendaciones que les van a servir sí o sí, tanto si estás en una empresa como colaborador, si eres emprendedor, si eres empresario, o si vas a ir a algún evento donde tengas que compartir con más personas. La primera es, participa primero en las reuniones. Hay una parte psicológica aquí donde cuando hablamos primero, somos el primero en participar, la percepción que los demás personas tienen es que estamos involucrados. Y esto te ahorra el aventarte un discurso. No tienes que elaborar algo tan profundo, pero el hecho de levantar la mano y tener una intervención, aunque sea breve, la percepción que generas a los demás es, esta persona está involucrada en lo que estamos diciendo. Y puedes decir algo como, tengo una observación, me gustaría agregar una perspectiva o me gustaría construir sobre lo que acaban de decir. Otra recomendación que también les haría es que nos convirtamos en solucionadores de problemas. Cuando estemos en una reunión o estemos en un uno a uno, te haces más visible o construyes una reputación visiblemente importante cuando tú aportas desde la perspectiva positiva con una alternativa de solución. Por ejemplo, errores que a veces se llegan a cometer. Nunca digan, y esto sí, por favor, póngale highlighter, nunca digan, esto no va a funcionar, porque lo que estamos reflejando es una falta de interés, falta de disposición y una negativa ante cualquier cambio. Sin embargo, cuando manejamos una opción como ve un posible riesgo, podríamos resolverlo de esta manera o podemos explorar de esta otra forma, cambia la perspectiva, ya no nos vemos como alguien opositor o resistente. También es muy importante, eso sí se los recomiendo, yo no lo hacía y creo que te estarás conmigo de acuerdo, Jess, documenten todos sus logros, porque esto es como tener un currículum. Si tú no documentas tus logros, ¿cómo lo vas a trasladar a tu currículum para venderte cuando vas a ir a una entrevista? Y en algún momento lo he comentado, cuando nosotros no nos adueñamos de nuestros logros, creemos que necesitamos hacer algo extremadamente gigantesco o una super innovación o crear un producto de la nada para ser relevantes. Y no, cada logro que tú vas acumulando es parte de lo que vas a vender como producto profesional. Claro. Entonces, sí, documentenlo. Y creo que, ya que ahí es bien importante esto que les digo, porque hay muchas personas, y sobre todo si eres alguien que dice, no me gusta exponerme, creo que puede ser muy
difícil para ti levantar la mano o ser la primera persona en decir, ay, yo voy a participar, si no tienes este sistema antes. Por eso yo hablo mucho de propósito, porque el propósito, más allá de verlo solo como algo que le da sentido a tu vida, es algo que le da sentido a lo que haces para entender primero qué problema, qué es lo que estás compartiendo, ya que yo sé qué problema estás buscando resolver o contribuir. Claro. Entonces, por eso es bien importante la parte del propósito, porque te ayuda a formar, a construir Ujú. una perspectiva única en torno a ese problema, que quizás haya otras personas que también estén abordándolo, pero lleguen con soluciones diferentes, o puede que incluso sean similares a las tuyas, pero la perspectiva que se construyeron es completamente diferente, porque parten de puertos diferentes. Y creo que, sumando lo que al segundo punto que estás mencionando, por eso es bien importante entender la historia de origen, ¿no? Yo en mi curso en mi método Crece con Propósito, trabajo mucho esa parte de explorar cuál es esa historia, esas experiencias que tú viviste, tanto personales como profesionales, Ujú. que te llevaron a encontrar y a detectar esa problemática en la que tú quieres solucionar o contribuir de alguna u otra forma. Claro, no vas a participar nada más por convivir, porque Así no es. no se trata solamente de levantar la mano y decir una tontería, Que es eso pasa, Jackie, muchas prepárate. veces. O sea, Yo muchas sé, veces nos pasa. por eso es muy importante la preparación, y lo voy a Así es. decir hasta el cansancio. Así O sea, es. no se trata solamente de improvisar. Hay momentos en los que nos toca improvisar, claro que sí, y tienes que estar preparado para improvisar, Así pero es. profesionalmente en un empleo, pues no lo vas a hacer porque lejos de ponerte visiblemente en un contexto positivo, te va a restar. Así Otra es. cosa que también me parece muy relevante, Jess, es que hagamos preguntas. No me gusta emplear esta palabra, pero al lugar utilizarla, porque de pronto yo personalmente, como paréntesis, creo que todas las preguntas son válidas y el etiquetarlas como es inteligente o no inteligente, yo lo cambiaría por apropiada. Entonces, hay que hacer preguntas apropiadas. ¿Por qué? Dependiendo la pregunta que hagamos, va a hablar mucho lo que comenta Jess, de lo claro que yo tenga el problema, de lo claro que tenga mi propósito y de lo claro que esté en para qué estoy en esa reunión. Así es. Entonces, las preguntas apropiadas, estas nos van a ayudar a posicionarnos todavía más rápido y hacer que todo un foro voltee a vernos a nosotros. Les voy a compartir algo que a mí me pasó en un empleo acá en Tijuana, no voy a decir nombres, pero yo venía de trabajar por muchos años en Grupo Lala, que es una empresa que quiero muchísimo. Y me mudo acá a Tijuana por decidir regresar a mi ciudad. Y cuando entro a trabajar a otra empresa, me voy de una empresa que tiene procesos y sistemas establecidos, es una empresa muy importante a nivel nacional, y llego a una empresa familiar. Me invitan, tenía escaso un mes de haber entrado y me invitan a una junta de planeación estratégica. Cabe mencionar que la planeación estratégica es una de mis áreas fuertes profesionales y soy muy buena para este tema de planes. Entonces, venía yo de un contexto profesional donde las juntas de planeación estratégica eran en Cuernavaca, en Acapulco, y eran 2 o 3 días de estar encerrados en un hotel trabajando, donde ya llevabas presentaciones con propuestas, con, información de ventas, con retornos de inversión, y donde terminabas haciendo este acotamiento de las líneas de acuerdo a la directriz de la dirección general. Y trabajábamos mucho en tema de approaching para llevar a cabo planes. Y la planeación estratégica generalmente la hacíamos en el último trimestre del año, para que en noviembre, que esa era la instrucción que traíamos como dirección, en noviembre todo el mundo ya estuviera tranquilo y con los planes planchados para el siguiente periodo anual. Muy educados, muy sistematizados. Entonces llego a la empresa,
nueva, y me invitan a una junta de planeación estratégica. Y mi gran sorpresa es que veo más justificaciones que propuestas. Y cuando se me ocurre levantar la mano utilizando esto que les acabo de compartir, ya con colmillo y experiencia profesional, levanto la mano y les digo, perdón, tengo una pregunta. Y estaba ahí el responsable del área de ventas. Perdón, tengo una pregunta. Esto que estamos revisando, si estoy clara, son los resultados de ventas que llevamos hasta ahora. Y me dice, sí. Ok, ¿cuál es el forecast para el siguiente año? ¿Cuál es el plan que traemos para alcanzar el objetivo del siguiente año? ¿O me estoy adelantando? No te miento, Jess, todos los que estaban en la junta de planeación, yo tenía un mes. Todavía la empresa no me conocía. El que me conocía era mi jefe y su jefe porque me contrataron. Entonces, estaba el fundador de la empresa, sus hijos, su esposa, los directores de las demás áreas y personal que invitaron a la Junta de Planeación Estratégica. Y fue un momento incómodo para mí porque yo era la nueva y la gente me volteó a ver como diciendo, bitch, ¿por qué pregunta eso? Y el de ventas, claro que me quiso fusilar con la mirada. Y entonces yo dije, ouch, creo que este nivel de planeación estratégica que yo traigo como contexto no es el mismo que están viviendo ellos aquí. Y eso para mí fue una lección de, tal vez no fue el momento correcto de plantear la pregunta cuando yo tengo un mes y vengo con todo el proceso acelerado de una empresa nacional, cuando estoy entrando en una empresa familiar local. Pero lo segundo fue que muy positivo para mí es que terminando la presentación, hacen un break y me manda a llamar el fundador de la empresa. Y me preguntó, ¿de dónde la trajimos a usted? Y yo dije, no sé si es bueno o es malo. Y ya le platiqué muy brevemente mi background y me dijo, no sé por qué no la trajimos antes, pero en todo el tiempo que llevo en reuniones como estas, es la primera vez que escucho una pregunta inteligente. De hecho, eso es lo que nos tendrían que presentar. A mí no me sirve que me digan historias pasadas, quiero que me digan en función del pasado qué van a hacer en el futuro y cuánto vamos a ganar. Y eso me hizo, esa sola pregunta, esa participación, que tal vez fue muy prematura, generó un beneficio profesional para mí porque en ese momento todos los que estaban ahí querían saber quién demonios había levantado la mano y había tenido la osadía de preguntar eso. Es que a veces siento que nos cuesta trabajo o nos limita más bien la idea de que podríamos incomodar. Pero precisamente eso en lo que tú te... Y hay que hacernos a la idea que a lo mejor sí vamos a incomodar. Exactamente. O sea, y estar bien con eso. Claro, ahí es donde voy a retomar el tema que comentábamos al inicio. Tienes que estar preparado, tienes que Así tener es. el estómago para recibir tomatazos. O sea, yo Así sé es. que más de una mirada era un tomatazo y una pedrada. Así es. De maldita perra, ¿por qué nos está exponiendo? Porque obviamente estaba ahí el fundador de la empresa y le brincan ideas y ¿qué crees? Pues el señor empezó a exigir un tipo diferente de rendición de cuentas. Y entonces Claro, hubo gente que, claro que no le encantó la idea porque venía en una zona de confort. claro. Entonces hay que estar preparados para eso. Y por eso yo insisto y repito tanto el tema de entender de dónde partes, porque eso te ayuda a estar tan seguro de ti, o sea, construyes una, una perspectiva, pero sobre todo como un enfoque tan tuyo en algo en lo que tú crees, en que ya se vuelve, dices, ok, a lo mejor esta idea puede que no todo el mundo la comparta, y más que idea es como una filosofía. Yo lo veo así, como una filosofía en torno a un tema en el que tú estás abordando. Entonces, tú tienes la capacidad para poder estar en ese tipo de reuniones y sostener las preguntas que tú hagas y las opiniones que tú
compartas que puedas tú sostenerte en ese momento que a lo mejor puedan incomodar a otros, pero tú Ajá. estés tan seguro de eso, tan segura de eso, de que tú estás compartiéndolo porque tienes todo este background, toda esta experiencia, todo este conocimiento que te ha permitido llegar a ese punto en el que hoy puedas sostener ese tipo de conversaciones. Claro, y eso me lleva a otra recomendación. Comparte tu conocimiento. O sea, una vez que tú traes este background, traes esta información, de una manera elegante vas a ganar visibilidad cuando tú compartes información. Entonces, si tú estás hablando, por ejemplo, de un tema de forecast y yo pregunto sobre un forecast, pues es porque lo debo de saber y tengo que saber cómo se construye. Entonces, si la gente no lo sabe hacer, imagínate, y te dicen, oye, ¿y cómo vamos a hacer el forecast? Pues no nada más lo vas a decir porque escuchaste esa palabra rimbombante en algún lugar. Tienes que mostrar evidencia y cuando lo compartes, te ganas la autoridad, el respeto y la voluntad de las personas, porque no solamente hablas y participas de dientes para afuera, que hay algunos que sí lo hacen, sino que compartes este conocimiento y la gente percibe de ti no solamente experiencia, sino disposición para compartir lo que sabes y que también te lo estás llevando a que hablen el mismo idioma y que puedas agregarle valor a nivel profesional. Y esta parte hoy en día es muy importante. Yo creo que parte de las cosas que nosotros hemos abrazado con mucho cariño, Jess, es justo eso en estos en vivos. El compartir lo que sabemos y lo que estudiamos, no por un tema de arrogancia, sino porque sabemos que en algún momento hay alguien con quien vamos a conectar, que esto le resuena y que pues le estamos ahorrando tiempo y que lo puede tener aquí fácilmente en una charla de café platicadito y que lo puede abrazar y ponerlo en su vida en práctica. Así es, totalmente. Y eso a mí también me lleva y quisiera ir acercándonos al cierre, porque me gustaría quedarnos también para poder tomar más seguridad al momento de exponerte. Número uno, yo quisiera que te quedaras con esta idea de exponerte no es que compartas no es exponerte emocionalmente al 100% o exponer cada aspecto de tu vida, no, es entender y primero construir cuál es tu narrativa profesional. Y ¿Cómo te quieres posicionar como autoridad? así es. Y creo que esa narrativa profesional te permite entender cuáles son los temas que tú quieres abordar. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer eso, yo dije, ok, mis 3 temas van a ser desarrollo personal, marca, creación de marca y emprendimiento y negocios, ¿no? Entonces, al yo tener estos 3 temas, yo empiezo a entender cuál es esa idea central o ese mensaje central que engloban esos 3 temas. Eso es lo que te permite a ti, al momento de expresar tus ideas y de compartir, digamos que estos son tus 3 pilares, pero entonces puedes tener temas complementarios, que ahí es donde al final del día estamos conectando humano con humano, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. no puede ser todo en torno a lo que haces y o sea, todo hacia lo racional, sino también necesitas la parte emocional, pero lo usas estratégicamente. ¿Para qué? Para que la gente conecte con lo que estás expresando. Entonces ahí entra tu sistema de valores, entra tu filosofía, entra las posturas que tú construiste a partir de esas experiencias que has El humano tenido. que eres al final del día, ¿no? Exactamente. Y sabes, si tú ya entiendes cuál es esa narrativa profesional, tú Ujú. vas a elegir qué compartir que pueda darles esta visión más completa de quién tú eres como profesionista a las demás personas. Entonces ahí tú ya vas a decir, bueno, mira, voy a compartir a lo mejor que voy a hacer ejercicio, pero porque complementa esta narrativa que yo estoy aportando hacia afuera
y les estoy demostrando a las demás personas cómo yo lo vivo, esto que comparto. Totalmente. Ahora, algo que me preguntan de pronto cuando hablo de este tema, porque no es la primera vez que animo a alguien a que se atreva a exponerse, me dicen, bueno, ¿y cómo sé si lo estoy haciendo bien? ¿Cómo sé si realmente estoy generando el resultado que espero para saber que me estoy exponiendo correctamente? Entonces, yo, para ir cerrando, haría checkout dándoles estos 5 señales que tienes que tomar en cuenta para que tomen nota. Si las personas te buscan para pedir tu opinión, significa que estás exponiéndote correctamente porque te conviertes en un referente y te ven como alguien que tiene información de valor o puntos de vista de valor que le agregan a su vida personal o profesional. La segunda señal es que te incluyan en proyectos estratégicos. Esto es clarísimo que a veces lo llegamos a ver eh, de manera agobiante porque de pronto tu jefe o alguna otra persona de autoridad te busca y te involucra en un proyecto y dices, es que es más chamba, velo de esta perspectiva. Claro que va a haber más trabajo, pero si te están tomando en cuenta, si van y te buscan, es porque estás teniendo una exposición profesionalmente correcta. La tercera señal es que tu nombre aparece cuando se habla de soluciones. Este punto es bien relevante. No es lo mismo ser una persona percibida como problemática y detractora a como alguien que siempre ve posibilidades. Cuando eres percibido como alguien que ve posibilidades o solucionador, eso es algo que te va a ayudar mucho para impulsar tu carrera profesional. Una cuarta señal es que a nivel de liderazgo te consideran para nuevas oportunidades, te traen en el radar. No siempre nos lo dicen, pero estás en ese libro o en ese cuaderno de los directores donde traen su top 3 de personas que pueden crecer o ser parte de la plantilla de sucesión. Y por último, cuando nos expresamos, hablamos desde el valor, no desde la necesidad de reconocimiento. Hay una gran diferencia cuando yo me expreso desde el valor y de compartir a cuando yo entro en una necesidad de reconocimiento y lo voy a identificar muy fácilmente. Cuando antepongo de por medio todo lo que he logrado y no hablo del valor que genera esto que he logrado. Cuando digo, no, es que a mí, que fui reconocido y que hice, que fui, qué tal, pero no estás dando el valor por lo que fuiste reconocido. No estás hablando de eso que a las personas les suma y los va a ayudar a crecer, a aprender, a desarrollarse. Y yo creo que esas señales son bien claras, son bien evidentes. No hay que buscarle mucho, como dice mi abuelita, mucho ruido al chicharrón. Simplemente hay que estar muy pendiente porque esto me dice si me estoy exponiendo de manera correcta. Y yo lo trasladaría también en la parte personal, porque al final del día, como tú bien lo comentaste, Jess, no podemos ir en esta falta de congruencia tratando de pretender ser alguien fuera del propósito y de la claridad que debemos de tener, porque eso evidentemente se nota. Podemos fingir una vez o dos o tres, pero eventualmente se va a caer esa máscara y va a salir la persona que somos. Por supuesto. Y además, creo que también el hecho de que tú te compres esta idea de que no te gusta exponerte, te cierras a recibir nuevas oportunidades. O sea, desde mi perspectiva, quizás que es más enfocada hacia estos profesionales independientes, ¿no? Que buscan ser más visibles y generar nuevas oportunidades. A nadie le sirve que tú te escondas, permanezcas invisible en cualquier contexto, desde el hecho de si tienes una presencia digital, si estás en un evento de networking, sea en donde tú estés, es bien importante entender que hacerte notar no es ser el cheerleader y es ser como, no, o sea, no es volverte influencer tampoco. Es, Exactamente. es que tú compartas
y primero que nada, reconozcas quién eres, cuál es el valor que tú estás aportando como profesionista en todos los sentidos, ¿no? Y eso utilices y empieces a ubicar esos elementos de valor que tú puedes ir destacando y fortaleciendo a medida que te vayas probando en este proceso para exponerte de una manera mucho más estratégica, que te ayuda a posicionarte y a tomar tu lugar de manera que realmente te funcione a ti y obviamente funcione a los demás. Totalmente. Pero sí creo que es bien importante eso, o sea, como que primero que nada aprendas a reconocer en ti todo ese valor, todas esas habilidades que tú ya tienes, que muchas veces minimizamos. Y entonces por eso preferimos seguir alimentando esta idea de que no, a mí no me gusta o yo no soy tan bueno exponiendo esas ideas o yo no soy tan bueno expresándome o relacionándome con los otros. Vamos trabajando en eso, porque a lo mejor es algo que no se te dé naturalmente, como yo lo compartí al inicio del live. Ujú. Yo realmente, mi personalidad es introvertida, pero a medida que me fui a, abriendo esta posibilidad y entendiendo por dónde era mi camino, pues pude también explorar y desarrollar nuevas habilidades que me permitieran exponerme de una manera que Te sintieras cómoda también y me siendo sintiera tú. cómoda. Claro, aunque al inicio se siente incómodo, pero te lleva a encontrar tu forma única, tu forma más auténtica para hacerlo sin que sientas todo el tiempo que estás como una amenaza, ¿no? Totalmente, totalmente. Moni, muchas gracias por tu comentario. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, pues se nos ha ido la hora rapidísimo. Yo Rapidísimo. amo estos en vivos. Me encanta prepararme con información. Igual yo sé que Jess también lo hace y disfrutamos mucho este tiempo con quienes están conectados en vivo con nosotros, pero también con quienes lo ven después, porque recibimos comentarios y comentarios súper lindos. Así que para cerrar, yo le cederé la palabra a Jess que cierre, pero yo quiero hacer checkout diciendo que me siento personal y profesionalmente en un proceso de transformación maravilloso que me tiene motivada y que este en vivo particularmente me ha llegado en un momento maravilloso en mi vida para mostrarme que este sigue siendo mi lugar y que este es el camino por donde construyo y, y que vale la pena ser constante como lo he hecho hasta ahora. Han pasado ya 15 en vivos con este 16 en vivos que estamos juntas y esto nos lo recordó Moni en la mañana. Gracias, Moni, por eso. Y cada vez empezamos a ver frutos de este esfuerzo, de esta dedicación y el valor a exponernos en vivo en una plataforma profesional. Así que con esto hago checkout. Y gracias, Jess, como siempre, cada semana compartir contigo es maravilloso y me encanta la buena mancuerna que hacemos. Pues nada, yo la verdad es que comparto y coincido con todo lo que acabas de mencionar. A mí me llena muchísimo el corazón, de verdad que ya lo he compartido antes. Al inicio, cuando empezamos con esta idea de los lives, yo no tenía tan claro qué tanto impacto podríamos estar generando. Y agradezco profundamente a Moni, a las personas que nos ven, que nos compartan en qué les ha ayudado, qué les aporta, porque al final del día, y retomando, nosotros estamos exponiéndonos aquí en esta plataforma profesional, una plataforma completamente nueva para, por lo menos para mí, y es muy gratificante poder ver el impacto que se está generando, que muchas veces desconocemos, y el que nos lo hagan llegar, el que nos lo hagan saber, es bien importante para poder seguir motivándonos a prepararnos más, a echarle más ganas, a mejorar en lo que estamos aportando aquí cada semana. Y pues nada, muchas gracias
y esperamos que esto siga siendo de mucho valor para ustedes. Y gracias, Jackie, también como siempre, que ha sido un gran aprendizaje y una gran compañía en este proceso. Gracias, Jess. Pues nos vemos la próxima semana. El próximo jueves estaremos en sintonía. Que tengan un bendecido fin de semana, que terminen maravilloso su viernes y no dejen de escribirnos y enviarnos mensaje, que estamos felices de leerlos. Felices. Chao. Bye bye.